¿Qué tal, comunidad de YouTube? ¿Cómo andan? Acá Loco Aleph transmitiendo de vuelta. Y hoy vamos a cambiar un poquito el tema. Hoy es lunes 3 de noviembre. No vamos a hablar tanto de la cuestión de fútbol, ya que la hemos tocado en diferentes oportunidades. Hoy vamos a hablar un poco de lo que pasó la semana pasada en Brasil, en la zona de las favelas, principalmente en el Alemão y en la Rocinha, que son una de las favelas más características de esa ciudad, ¿no? De esa populosa ciudad de Sudamérica y de Brasil. Ustedes saben que las favelas son a lo que en las villas, en la Argentina se le llaman villas de emergencia o villa miseria, pero están obviamente puestas sobre los morros o sobre los cerros, ¿no?, que rodean a la ciudad de Río de Janeiro, que obviamente está abajo contra la playa, ¿no? Si el Río de Janeiro es una larga extensión de tierra, una larga lengua de tierra que está encerrada entre los morros o entre esos cerros de una alta vegetación, de mucho monte, eh, y la playa. Generalmente las grandes ciudades de Brasil están configuradas de esa manera, pero Río principalmente, ¿no? Eh, ya mayoritariamente todos saben lo que sucedió. Se generó la operación policial y de seguridad más importante de toda la historia de Río de Janeiro, en donde trataron de desarmar o desarticular, o por lo menos generar la mayor cantidad de daño posible a lo que se llama el Comando Vermelho, que es una agrupación ya narcoterrorista que está enquistada en las principales favelas de Río de Janeiro, como es el Alemão o la Rocinha, y con fuerzas dependientes de la gobernación de Río de Janeiro, no fuerzas federales, sino fuerzas mandadas por el presidente Lula da Silva, por el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Seguridad del gobierno brasileño, sino directamente por las autoridades del estado de Río Grande, creo que de apellido Castro, el alcalde el gobernador de Río de Janeiro, del estado de Río de Janeiro, y obviamente con una fuerza de choque bastante importante, y obviamente con la tropa de élite más importante, y yo creo que una de las mejores del mundo, que es el BOPE, ¿no? Ya todo el mundo la conoce, se hizo una película sobre eso, y es el grupo en donde la Policía Militar de Río de Janeiro le pudo encontrar la vuelta al combate contra una guerra asimétrica, en donde cada vez esta gente del Comando Vermelho, del primer Comando Capital, cada vez utiliza armamento de mayor envergadura. Ya ni hablemos de lanzacohetes antiaéreos, como también ahora la utilización de drones. Es decir, cada maldad que va saliendo y que se va desarrollando en diferentes frentes bélicos, ellos también lo llegan a utilizar, ¿no? Bueno, sabemos que el continente está bastante revolucionado por la cuestión del narcotráfico. Venezuela rodeada por fuerzas navales norteamericanas, Colombia también está bastante en la mira, el Caribe está convulsionado, el Océano Atlántico Norte y el Pacífico Norte está convulsionado con respecto a que en cualquier momento puede llegar a haber alguna operación contra Venezuela principalmente, y no saquemos del mapa o del radar también a Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Y en Brasil obviamente está este flagelo ya que viene de años con la cuestión de la droga y la inseguridad en esa gran ciudad. La operación, por lo visto, por lo que pudieron ver, fue bastante exitosa. Fueron fuertes combates, fueron 2 días de intensa lucha, en donde, según los números más o menos del Comando Vermelho, hubo unos 160 muertos. También hay muertos civiles, es decir, gente que por ahí quedó en el cruce de la balacera entre las fuerzas policiales y las fuerzas insurgentes. También hubo muertos, digamos, en el hecho desde el punto de vista de la venganza, porque obviamente
esta operación no se hace sin una gran cantidad de inteligencia y de chivatos, ¿no? Y bueno, obviamente, seguramente los insurgentes habrán tenido su propio sistema de inteligencia, si no, no se puede operar, y habrán detectado a los oso gravier de la vida, como le digo yo, y obviamente fueron rápidamente ultimados. Pero en sí, en el combate clásico, digamos, combate en zona reducida, combate urbano, llámenlo como ustedes quieran o les guste, obviamente el Comando Vermelho fue duramente golpeado, ya les digo, con casi 160 efectivos muertos, y de las fuerzas de seguridad creo que oficialmente debe haber bastantes heridos, porque el nivel de combate y de lucha y de astringencia fue bastante importante, pero digamos que hubo 4 muertos, creo, y 2 de ellos son del BOPE, son de estas fuerzas especiales de la Policía Militar de Río de Janeiro. Yo creo que esta no es la solución al problema, obviamente. Yo creo que esta situación solamente el Estado de Río de Janeiro, es decir, las fuerzas, digamos, del orden de un Estado, fuerzas policiales de un Estado son insuficientes para combatir este tipo de enemigo, y que acá necesariamente se necesita el apoyo de fuerzas federales. En Brasil, obviamente, hay una doctrina legal en donde creo que la participación de efectivos del ejército no está reñida, como por ejemplo sí está acá en la Argentina, porque bueno, obviamente acá en la Argentina se perdió la guerra de Malvinas y ya sabemos cómo después todas estas cuestiones se manejaron, donde obviamente las Fuerzas Armadas no tienen que participar en operativos de seguridad, solamente pueden dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad federales y a las policiales de cada jurisdicción provincial o estatal. Pero creo que en Brasil la cosa es diferente, nada más que, bueno, obviamente al ser fuerzas federales están a órdenes del ministro de Defensa, del ministro de Seguridad y del presidente de la Nación, que en este caso es el ex penado Luis Ignacio Lula da Silva, el cual no dio absolutamente ninguna ayuda a las autoridades cariocas para poder combatir este flagelo o hacer esta operación. Por eso, el resultado es esto, fue una dura derrota, pero yo creo que no se ganó la guerra, se ganó una batalla, pero no se ha ganado la guerra. Y acá me parece que si en materia de estudio, quizás por ahí esta situación ya superaría a la doctrina policial y entraríamos ya un poco en doctrina militar. Y yo creo que sería por ahí materia de estudio en una escuela superior de guerra. Imagino la Escuela Superior de Guerra, la Luis María Campos, acá en la capital federal. Y ir siempre a los clásicos, que son los que generalmente nos dan las respuestas para todo. Como en la guerra de Ucrania, Boris Johnson, cuando comenzaron a aparecer los drones rusos, apeló a volver a utilizar aviones de la Segunda Guerra Mundial, que ya son clásicos, ¿no?, para poder bajarlos, ya que hay una gran cantidad de Spitfire, Hurricane, Mustang P51 y 0 dando vuelta, y también Messerschmitt ME-109 dando vuelta para festivales aéreos, obviamente en manos privadas y otras en manos estatales y en manos de museos, principalmente británicos, que los tienen en uso para los festivales aéreos. Boris Johnson tuvo la idea de ponerlos nuevamente en línea, digamos en línea de combate, y usarlos para derribar drones. Así que todo lo pasado vuelve, por eso yo no descuento de que en algún momento se vuelva a usar el mosquete de chispa. Volviendo a la realidad, yo digo que si a mí me encargaran hacer un estudio, ¿no?, un relevamiento de cómo solucionar el tema o cómo controlar el tema de las favelas, y creo que los venezolanos, si llega a caer el madurismo, van a tener el mismo problema con los barrios que tienen alrededor de Caracas,
porque Caracas no da al mar, es decir, es una ciudad que está a unos kilómetros del mar, pero es una ciudad que está metida dentro de cerros, y es más o menos, la configuración es bastante similar, ¿no? Petare, todos esos barrios. Pero en el caso de las favelas en el Río de Janeiro, yo lo que haría es ir directamente a lo que se llama las guerras cántabras o astur-cántabras, ¿no? Nos vamos a la Roma imperial, la Roma alto imperial, de la época de Augusto, de César Augusto, o también se le llamaba por su nombre, había sido hijo adoptivo de Julio César, Octaviano, del cual no era un gran general, no era un gran militar, era un gran político y un gran publicista, es decir, se sabía vender muy bien Octavio, pero tenía un gran genio militar que se llamaba Agripa, ¿no? Para los que fueron a Roma y han ido a una iglesia redonda que tiene como un gran ventiluz, o mejor dicho, una gran linterna de luz, ese domo, y a la altura de ese domo en el piso hay como una especie de rejilla por donde se filtra el agua cuando llueve. Bueno, eso ahora creo que es una iglesia, y creo que es una iglesia que depende del Vaticano, es extramuros del Vaticano. Eso era lo que era el domo de Agripa. Y Agripa fue el mejor general que tuvo Octavio en su momento. Con él pudo derrotar a Marco Antonio, ¿no? Después diríamos, del desastre que se generó con la muerte con el asesinato de Cayo Julio César. Y cómo Agripa solucionó el problema. Roma, y acá vamos a hacer un poco de historia, Roma tenía un gran inconveniente con esas tribus cántabras, astures cántabras y galaicas y lusitanas. ¿Por qué? Hay un investigador español que se llama Gonzalo Rodríguez, excelente, búsquenlo por YouTube, no tiene desperdicio, es un muchacho que vive en Toledo, Toletum, en la capital del reino visigodo, y Gonzalo Rodríguez habla de que los celtas en España estaban divididos en lo que eran los celtíberos, es decir, que eran celtas un poco más desarrollados porque estaban en constante relación o con Roma o también en lucha, ¿no? Obviamente, y con los íberos. Y los íberos, al estar mucho contacto con fenicios, con griegos y con púnicos, eran gente, diríamos que en cierta manera mucho más refinada que estos celtas arcaicos, que por la zona donde estaban viviendo era mucho más complicado la relación con otras personas. Por ejemplo, en esa zona de lo que es hoy Galicia, de lo que es Asturias, de lo que es Cantabria y lo que es el norte de Portugal, que vendría a ser el sur de Galicia, donde Galicia se monta sobre Portugal, esa es la zona de la Lusitania. Digamos que era una zona de muy difícil acceso, lleno de ríos, lleno de montañas, mucha bruma, es decir, una geografía muy parecida a la de las Islas Británicas. Imagino que cuando existió la Pangea esa zona era un solo territorio, después se fue separando, pero orográficamente lo mismo. Si uno ve Galicia, Asturias, Cantabria y le muestran una foto de Irlanda o de las tierras altas escocesas, no va a saber definirlo porque los territorios son muy similares. Y la gente que vivía en esa zona, digamos que era gente muy compleja. Generalmente vivían en lo que llaman los castros, que eran como fortines en donde vivía la gente ahí tenía su sociedad, sus relaciones, su vida la hacía ahí, pero siempre en guardia, siempre en actitud de combate. Por eso esos castros eran como especie de fortines. Después estaban lo que llaman los oppidum, que eran fuertes mucho más grandes, eran ciudades que controlaban castros más chicos, pero eso era ya en la zona de la meseta, más o menos en lo que es el norte de Castilla, la zona de Palencia, donde está Numancia, donde está el Cerro Moncayo, gente muy complicada, acostumbrada a la vida dura, pero dentro de todo eran celtas un poco más, digamos, modernizados, ¿no? Esto que estamos hablando nosotros, de los que se va a enfrentar Agripa, y que le va a costar años poder doblegarlos, son lo que Gonzalo Rodríguez habla de celtas arcaicos. Bueno, ¿cómo derrotó a esta gente que vivía en estos castros elevados,
generalmente siempre en cerros o en montañas, y ahí tenían la fortificación. Le digo porque mi abuelo materno vivía en un pueblo que se llama Cobas, en Láncara, en la misma zona donde vivía la familia de Fidel Castro, con lo cual creo que tenemos algún tipo de conexión sanguínea, porque ahí se conocen todos con todo y todos son primos de todos, no solamente en Santiago del Estero, para eso. Y el pueblo, del cual yo no lo he conocido, pero un primo mío ha ido, y es subir un trecho altísimo hasta llegar al pueblo. Ese pueblo se llama Cobas, teóricamente Cuevas, ¿no? Pero eso era antiguamente en un castro. Entonces, ¿cómo los romanos pudieron derrotar a esta gente? Bueno, ellos supieron que la importancia de la altura era vital. Nunca iban a poder derrotar a esos celtas arcaicos atacando desde abajo y a 45 grados, sino que iban a tener que tener el dominio del aire, ¿no? En cierta manera. Entonces lo que hicieron fue básicamente copar las alturas, ganar las alturas más altas de donde estaban estos pequeños fortines, estos castros, por ejemplo el castro de Baronia, le pongo un ejemplo, es un castro grande, digamos, no llega a ser un oppidum, pero está ahí cerca. Pero después había castros más chicos, de 4, 5, 6, 7, 8 payosas, que es lo que los escoceses conocen como la Black House, que era la típica casa gallega, o también llamada casa o corte, ¿no? Esa casa hecha de pedra y de paja de centeno principalmente. Bueno, con muy pocas ventanas, bueno, un lugar predispuesto para la lucha, para la defensa, bien militar. ¿Cómo se logró la victoria? ¿Cómo Agripa logra la victoria y tratar obviamente, de derrotar a esa y empezar a romanizar a esa civilización castreña tan arcaica, más parecida a los celtas de Irlanda y de las islas y las tierras altas o de Gales que a esos celtíberos de la meseta española o ibérica? Fue de esa manera, es decir, ganándole por la altura, es decir, haciendo campamentos arriba de esos campamentos celtas y de esa manera poder controlarlos y derrotarlos. Fue la única manera que tuvo Agripa de poder terminar con esa situación y obviamente comenzar a romanizar esa zona, de la cual lo único que tuvieron que hacer es comenzar a crear mediante bajar de esas zonas y mediante la formación de los campamentos romanos, de las castras romanas, de los cuarteles romanos, comenzar a crear las ciudades. Por ejemplo, la ciudad de León, que fue básicamente un campamento romano, una castra romana. Si yo leo a los antiguos, si leo a Agripa, yo la verdad que no sé si eso lo escribió Agripa o lo escribió algún otro, o lo escribió Estrabón. Me parece que anduvo Estrabón por ahí dando vuelta en esas campañas con Agripa. Estrabón era un geógrafo, un historiador romano, creo que era romano, y podía ser griego, pero absolutamente laburando con los romanos, explicó cómo fue el sistema de ocupación. Si yo me pongo a leer ese libro, digamos que por ahí me podría dar unos buenos tips, unas buenas ideas para poder dominar, volviendo ahora al alemão y a la Rosiña, ¿no? Un lugar en donde las posiciones son a 45 grados elevación, y bueno, la única manera me parece que sería tomando las cotas topográficas, las cotas militares, las cotas más importantes, y de ahí dominar de arriba hacia abajo esas poblaciones, y de esa manera poder tener el control efectivo de que obviamente no se fabrique droga, no se venda droga y no se hagan los acopios o los alijos de armas que se han detectado y que ya se sabía que había. Les recuerdo que entre el armamento capturado había toda la familia de R-15, para los que no saben, los M16, ¿no? La familia M16 o R-15 en todas sus variantes, fusiles FAL en todas sus variantes, hasta Heckler & Koch G3 o SEDME L, SEDME E, fusiles SIG,
fusiles de francotirador, digamos, fusiles de caza, arma corta, subfusiles, de todo un poco, ¿no? Venido de todos lugares del mundo, obviamente los clásicos Kalashnikov, que no pueden faltar, si no, no es una organización narcoterrorista. Así que, bueno, esa es la opción que se me ocurre a mí, pensando, digo, ¿cómo se puede combatir a estos tipos que están enquistados en las alturas? Bueno, ganando de las alturas como hizo Agripa con las tribus celtoarcaicas del noroeste peninsular. Es una idea nomás. Básicamente la batalla se ganó, esta batalla de Río de Janeiro, pero no se sabe si la próxima se va a poder ganar. Creo que el Estado Federal Brasilero va a tener que poner las barbas en remojo. No sé si esas barbas van a ser las de Lula o las de algún otro presidente que venga, pero me parece que sí o sí se van a tener que poner a leer a Estrabón y a este muchacho Agripa, para sacar un poco tips y el método de poder dominar por arriba a tu oponente. Según dice Sun Tzu, las personas que dominan el aire son los que dominan el arte de la ofensiva, y los que dominan la tierra son los que dominan el arte de la defensiva. Bueno, en este caso el Estado tiene que estar siempre a la ofensiva, es una ley natural. Básicamente es el Leviatán de Hobbes, es la irresistibilidad del Estado, y el Estado obviamente tiene que dominar el aire y tiene que dominar las alturas, no queda otra. Así que bueno, espero que esta pequeña idea, esta pequeña editorial le sirva a algún oficial de Estado Mayor brasileño para poder entender un poco la fenomenología, y que obviamente que de las nieblas del tiempo, la bruma del tiempo, muchas veces se puede sacar la respuesta a la solución de ciertos problemas. Agur.